La política fiscal en los últimos años ha sido marcadamente conservadora y de carácter ortodoxo. El objetivo de la misma es conseguir un déficit público de un 0,5%. El presupuesto tiene una duración o abarca un periodo de 3 años, el cual sigue formulándose con unos supuestos de partidas conservadores, manejándose bajo una regla en donde todas las operaciones deben manejarse en un ambiente estimado de la siguiente manera. El barril de petróleo a $40, un tipo de cambio en una proporción de 1 igual a 70 rublos, el mantenimiento de las sanciones provenientes de Estados Unidos y de la Unión Europea y unas tasas de crecimiento económico fluctuantes entre un 0,6 y un 2,1%. Adicionalmente, se establece un límite legal al gasto del presupuesto federal. También, a partir de la mencionada regla, todo ingreso generado por el petróleo ingresará directamente al Fondo de Reserva de la Federación en lugar de incrementar el gasto público. El objetivo de la política monetaria es el control de la inflación y el instrumento fundamental utilizado para ello por el Banco Central es el tipo de cambio de referencia. Lo referente a la sustitución de importaciones. El 4 de agosto del año 2015 se estableció la Comisión Gubernamental de Sustitución de Importaciones. Se trata de un organismo de coordinación encargado de velar por la coherencia de las medidas de los órganos ejecutivos federales y también de los órganos locales, actuando en vinculación. Ante las sanciones comerciales y la depreciación del rublo, el principal objetivo de la Comisión es promover la producción interna de determinados grupos y tipos de productos. La sustitución de las importaciones se ha convertido en un factor clave de apoyo a la producción agrícola y de algunas industrias manufactureras, principalmente la producción de bienes de consumo. También ha contribuido al aumento de la producción de bienes de inversión como maquinarias y equipos electrónicos. Esto, a su vez, ha reducido en cierta medida la dependencia de las importaciones de tecnología en los sectores productivos. La Comisión también controla que las grandes corporaciones, tanto públicas como privadas, adquieran fundamentalmente suministros de origen ruso o de otros países de la Unión Económica Euroasiática. En lo inherente al comercio exterior, el comercio exterior ruso de bienes, de acuerdo a las cifras ofrecidas por el Fondo Monetario Internacional, ascendió a 691.700 millones de dólares para el año 2018, lo que supone un incremento de un 16,92% respecto al mismo periodo del año anterior. Las exportaciones del 2018 ascendieron a 443.100 millones de dólares, lo que significó un aumento de un 25,35% respecto al año 2017. Las importaciones alcanzaron los 248.600 millones de dólares, reflejando un incremento de 4,4%. Las exportaciones rusas no petroleras se vieron favorecidas en los últimos años por la depreciación del rublo frente al euro y el dólar. Las producciones más favorecidas han sido los agroalimentarios, los químicos, caucho y plásticos. Globalmente, sin embargo, el comercio exterior ruso continúa dominado abrumadoramente por el sector energético. La venta de petróleo y derivados supuso para el año 2018 el 46,76% del total de las exportaciones de bienes. En la siguiente gráfica podemos verificar el incremento del aumento en el comercio exterior de la Federación Rusa entre los años 2018 y 2017, en donde se verifica que el comercio incrementó un 16,92% con respecto al año 2017. Igualmente, las exportaciones incrementaron en el 2018 un 25,35% con respecto a las exportaciones del año 2017 y las importaciones incrementaron para el 2018 un 4,4% con respecto al año 2017. En lo que respecta a las inversiones, en el año 2018 el saldo de inversión extranjera directa fue de 8.816 millones de dólares, un 69,1% menos que el año anterior. A finales del año 2018, Rusia había recibido como principal de inversión extranjera directa 498.989 millones de euros,
Los 5 principales países o los principales países inversores en Rusia, de acuerdo al Servicio Federal de Estadística, fueron Chipre, Holanda, Luxemburgo, Bahamas, Bermuda, Irlanda, Reino Unido y Francia. En cuanto a la clasificación por sectores de actividad, los 5 sectores más importantes de inversión extranjera fueron el manufacturero, la industria extractiva, incluyendo los recursos energéticos, comercio al por mayor y comercio al por menor, actividad financiera y aseguradora, actividades profesionales científicas y técnicas. Por una parte, los sectores en que más invirtió Rusia fueron manufacturas, comercio al por mayor y al por menor, industria extractiva, incluyendo los recursos energéticos, actividades profesionales, científicas y técnicas, actividad financiera y aseguradora. En esta gráfica podemos apreciar la inversión en porcentaje representada por los principales países que evidentemente invirtieron en Rusia, es decir, todos estos son los principales países de los cuales Rusia obtuvo inversión extranjera, representada en porcentajes, en donde encabeza la lista Chipre con un 27.8% del total, Holanda con un 9.98%, Luxemburgo con un 9.96%, Bahamas 7.87%, Bermuda 6.07%, Irlanda 5.4%, Reino Unido 4.1% y de último Francia con un 3.47%. Ya en lo que respecta a la deuda externa y las reservas, la deuda externa de Rusia es muy reducida. Su valor ha ido decreciendo en los últimos años, así como el ratio de deuda externa en relación con su Producto Interno Bruto. En efecto, en el año 2016 la deuda externa alcanzaba los 5.800 millones de dólares, lo que representaba un 39.9% del Producto Interno Bruto, y en diciembre del 2018 ya ascendía o había disminuido en realidad a 454.000 millones de dólares, equivalente al 27.4% del Producto Interno Bruto de ese año. La mayor parte de esa deuda en concreto, el 86%, corresponde a deuda externa privada, ya sea por endeudamiento exterior de bancos y de empresas, y el 14% restante corresponde a la deuda externa del sector público. La disminución se explica por la disminución de la deuda externa en el sector bancario, que en el 2015 cambió su endeudamiento externo por financiación proporcionada por el Banco Central Ruso. En esta gráfica podemos apreciar evidentemente la disminución porcentual de la deuda externa del año 2018 con respecto al año 2017. Evidentemente podemos observar una disminución de un 39.9% entre ambos años. Todo esto favorecido por la financiación que aportó el Banco Central Ruso. En lo referente a las instituciones financieras internacionales, en general y debido al exceso de liquidez de las arcas públicas rusas, no solo no está solicitando crédito la Federación, sino que está intentando devolver anticipadamente los que le habían concedido. Entre las principales instituciones con las cuales Rusia mantiene créditos en la actualidad se encuentra el Fondo Monetario Internacional. Rusia no ha recibido créditos de este fondo desde el año 2000 y en el año 2001 rechazó la suscripción de un programa de cooperación con este fondo, argumentando que podía hacer frente a sus compromisos de pago sin necesidad de crédito. Con el Banco Mundial, Rusia entró a formar parte como miembro de este banco en el año 1992. El Banco Mundial ha financiado 70 proyectos diferentes por un total de 10.500 millones de dólares, habiendo desembolsado el 95% del portafolio. Actualmente este portafolio incluye 10 proyectos por un valor de 668.3 millones de dólares en el año 2015. Toda la financiación se realiza a través de proyectos de inversión. Con el Banco Europeo para la Reconstrucción y Desarrollo, o BERD, Rusia participa con él desde el año 1992, con un capital suscrito de 800 millones de euros. Y es uno de los principales países en cuanto a actividad inversora con este banco. En total, hasta ahora, el BERD participa en 792 proyectos en Rusia, por un aporte equivalente a 24.300 millones de euros, de los cuales el 89% son operaciones con el sector privado. Con el Club de París, ya en agosto del 2016, había pagado anticipadamente la totalidad de la deuda que mantenía con este club,
Actualmente, solo está con el mismo en calidad de acreedor. En lo que respecta a la importancia económica del país en la región, por sus dimensiones y dotación de recursos naturales, Rusia es con gran diferencia el país de mayor importancia económica del espacio postsoviético, siendo el principal cliente y proveedor del resto de las repúblicas exsoviéticas, especialmente en lo que se refiere a suministros energéticos. A través de la Unión Económica Euroasiática, Rusia es el líder de la integración euroasiática. Respecto a los países de la Unión Europea, Rusia es el principal proveedor de recursos energéticos, principalmente a través del gas natural, y el líder en varias materias primas. Al mismo tiempo, Rusia ha sido un importante destino de inversión. Sin embargo, desde el año 2014, la tensa situación política está teniendo un impacto negativo en los flujos comerciales y de inversión, derivado al régimen de sanciones y a la volatilidad del rublo, coincidiendo con el empeoramiento de las relaciones con Occidente. Rusia ha impulsado sus relaciones con China, que ya disputa a la Unión Europea la primacía como socio de Rusia en varias facetas económicas. En lo que respecta a las inversiones extranjeras, la regulación básica está contenida en la Ley de Inversiones Extranjeras de la Federación Rusia, o LIE, de 1999. La principal novedad de esta ley con respecto a la anterior es la llamada cláusula Grandfather, la cual recoge en el artículo 9 y otorga cierta protección al inversor frente a modificaciones legislativas, principalmente en el ámbito fiscal, que supongan un empeoramiento de las condiciones iniciales de la inversión. Solamente pueden acogerse a esta protección y por un plazo de 7 años los proyectos de inversión de carácter prioritario de las empresas, que en al menos el 25% del capital sea de propiedad de una persona física o jurídica extranjera. La cláusula no protege al inversor de variaciones en los derechos de aduana establecidos en defensa de los intereses económicos nacionales, en los impuestos de accisa e IVA sobre artículos fabricados en Rusia y en las aportaciones obligatorias al fondo de pensiones. En lo que respecta a la repatriación de capitales o control de cambio, no existen limitaciones. Conviene recordar que la regla general de los pagos por bienes importados desde el extranjero consiste en que estos deben hacerse exclusivamente por mediación de bancos apoderados, quedando prohibidos todas las demás prácticas, ya sean pagos en efectivo, incluyendo las divisas. Para realizar esta operación serán necesarios distintos documentos, entre los que se incluyen el pasaporte del contrato, emitido por el propio importador y el banco apoderado, basándose en una copia legalizada del contrato, la tarjeta de control de las mercancías importadas, emitida por el Servicio Federal de Aduanas, basándose este documento en las normas básicas regulatorias del órgano aduanero que haya tramitado la importación, y la tarjeta de pago, emitida por el banco autorizado para reflejar los pagos que realicen con motivo de la operación de importación que se está controlando. En lo referente a los incentivos a la inversión, el artículo 9 de la Ley de Inversiones Extranjeras recoge la garantía de la conservación en el tiempo, la llamada cláusula Grandfather, de las condiciones fiscales, entre otras, en las que tuvo lugar la inversión inicial. La cláusula del artículo 9 se aplica en casos de proyectos de inversión prioritarios en los que el inversor extranjero posea al menos un 25% del capital de la empresa rusa. Los proyectos de inversión prioritarios son aprobados por el gobierno y en ellos son precisas inversiones totales de más de 20 millones de euros o inversiones extranjeras de más de 2 millones de euros. En los últimos años, Rusia ha hecho amplio uso de las zonas económicas especiales para la atracción de inversiones a ciertas regiones de interés nacional. En la actualidad existen 17 de estas zonas, de ámbito industrial, tecnológico o logístico, que ofrecen toda una variedad de facilidades de inversión y privilegios fiscales aduaneros. Además, las regiones rusas tienen cierta capacidad legislativa en el ámbito de la atracción de inversiones, existiendo de hecho grandes diferencias por un clima inversor entre unas regiones y otras. Ya en lo inherente al sistema fiscal, la norma básica que regula a este sistema fiscal es el Código Tributario, dividido en dos partes. La parte general, equivalente en España a la Ley General de Tributos, la cual entró en vigor el 1 de enero del año 1999.
y la parte especial que incluye la regulación detallada de cada uno de los impuestos federales de aplicación a partir del 1 de enero